Amados de Dios, buenos días. Un abrazo para usted, para su familia. Los saludamos desde aquí, desde el auditorio principal de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, calle 17A, número 3361. También saludamos a toda la audiencia de Ambiente Estéreo en los 88.4 del FM, Ambiente Estéreo, la radio que si quieres vamos a iniciar esta reunión con la lectura de la palabra. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 3 al 14, ahí aparece en pantalla para que usted lo lea conmigo fuerte y lo declare. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén y amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Hoy, Señor, reconocemos tu gloria, honra y bondad. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual. Amado Señor Jesucristo, todos los recursos que nos has dado están disponibles hoy para nosotros. Esa es nuestra realidad. Gracias, Señor, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Hoy te alabamos, porque nos hiciste, Padre Celestial, tus hijos. Te alabamos, Señor Jesucristo, porque nos diste vida y vida en abundancia. Gracias por la palabra de verdad, porque no solamente, Señor, la hemos oído, sino la creemos, la vivimos, y tu palabra es una realidad para nosotros. Espíritu Santo, te adoramos, porque tú nos sellaste, porque tú vives en nosotros. Nuestra alma te alaba y te bendice. Grande eres, Señor soberano, por siempre y para siempre. Aleluya. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Gozamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Señor. Usted le va a cantar, Él es el todo, Él es el Rey de gloria. Amén, gloria al Señor. Alábelo con sus propias palabras, con todas sus fuerzas.
guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Y usted tiene sus manos y tiene sus pies. ¿Sí? Levante sus manos. Y usted tiene sus pies. Usted tiene sus pies. No lo veo. Usted tiene sus pies. Amén. Usted va a alabar al Señor porque Él es un Dios vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Gloria al Señor. Él es un Dios vivo, Él es un Dios de gloria, Él es el Dios eterno. Como lo dice su palabra, venimos alegremente a alabar a nuestro Dios eterno. Amén, gloria al Señor. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Amén, gloria al Señor, Él sacó nuestra vida. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Amén, gloria al Señor. Gracias, Señor. Tú eres el Rey eterno, el Rey de gloria. Amén, Señor. Amén, gloria al Señor. Amén, hemos alabado, adorado el nombre de nuestro Señor. Nos gozamos alabando al único digno de alabanza en todo el universo y a nuestro Rey.
Pero es el momento para orar, para presentar nuestras peticiones delante de Él. ¿Qué quiere pedirle al Señor hoy? Pida con fe al Padre en el nombre del Hijo, creyendo que es una realidad. Dice la palabra en Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amado Señor y Padre Celestial, gracias por este día. Gracias, Señor Jesús, porque tú haces todo lo que el Padre hace. El Padre es bueno, el Padre es sanador, el Padre es compasivo. Y tú has emitido palabras, Señor, para nuestra sanidad. Tu palabra dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Gracias, Señor, porque en ella creemos. Y tu palabra es medicina para nuestro cuerpo. Y por tu llaga preciosa nosotros hemos sido sanos y libres. Hoy atamos ese espíritu de enfermedad, ese espíritu de muerte, esa mentira del enemigo. Lo echamos fuera de nuestra vida, de nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ordenamos en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra que todos los órganos afectados, que todos los tejidos vuelven a su estado normal. Hay renovación en las células, hay sanidad. El diagnóstico, lo que dice la ciencia, lo que dice el hombre, no tiene poder, porque creemos la palabra, andamos por fe y no por vista. Y tú lo estás haciendo, Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús lo creemos. Oramos por nuestras familias, por los matrimonios, por los hijos. Gracias, Señor, por la unidad. Gracias por la restauración en los hogares. Hoy atamos todo impedimento del enemigo, todo dardo, toda amenaza en destrucción de las familias, de los matrimonios. Se va ahora mismo, queda sin poder en el nombre de Jesús. Y declaramos familias consagradas, familias bendecidas, familias sanas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por Colombia. Declaramos que Colombia es tierra bendita, es tierra deseable. Tú tienes tus ojos sobre Colombia. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo que tú has respondido nuestras peticiones hoy. Gracias, Señor. Amén y amén. Recuerde, familia, que todos los sábados nos congregamos aquí presencialmente en el auditorio principal, calle 17A, número 3361, sábados 6 de la mañana, a las 4 de la tarde, nuestra reunión de jóvenes, y los domingos 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. En la sede principal, al norte de Bogotá, Barrio Contador, calle 135, número 17A39, los martes a las 9:30 de la mañana, reunión de oración, estudio bíblico, y sábados y domingos 10:30 de la mañana. Prepárese, ya viene el pastor Enrique Torra con la palabra. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3, 9, 10. La Iglesia Cristiana PAI ha habilitado donaciones en línea a través del Banco de Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954 o en Bancolombia, cuenta de ahorros 237-391-66454. Realiza la transacción a nombre de la Iglesia Cristiana PAI, NIT 900-002-292-8. No olvides enviar el comprobante al WhatsApp 304-664-5248. Gracias al Señor por este hermoso día que nos ha dado. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Pidámosle en este momento al Espíritu Santo que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender su palabra, que Él nos revele, nos guíe, nos enseñe, para que de esa manera podamos nosotros estar firmes, basados exclusivamente en lo que Dios dice, no en lo que la gente nos diga, no en los argumentos humanos, no en lo que sentimos, no en lo que palpamos, sino consolidados, establecidos en lo que la bendita palabra del Señor dice. La Biblia
es la palabra de Dios. Esta no es letra muerta, esta palabra es viva, esta palabra es eficaz. Dios está en la palabra y es la palabra de fe que debe implantarse en nuestros corazones. Amado Padre, te doy gracias en esta hora por permitirnos estar delante de ti y escudriñar tu palabra. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Tu palabra es el consuelo en nuestra aflicción. Tu dicho nos sostiene cada día. Señor, gracias. Amado Espíritu Santo, yo te pido que abra los ojos de nuestro entendimiento. Guíanos, enséñanos, revélanos tus pensamientos, Señor. Someto todo pensamiento, todo argumento humano, lo someto a la obediencia a Cristo y declaro que nuestro espíritu, nuestra mente ahora se dispone, se abre para que la palabra de Dios sea implantada. Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerde el día que usted hizo decisión por Cristo. Recuerda el momento cuando decidió aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, como el nuevo Señor de su vida. Qué momento tan maravilloso fue el instante cuando nosotros pasamos de muerte a vida. Muchas personas consideran que el cristianismo es simplemente una religión. No, el cristianismo no es una religión. Nosotros los cristianos pertenecemos a un nuevo reino. Pertenecemos al reino de la vida, al reino de Dios. No somos un grupo más religioso en este mundo. Somos la nueva creación. Somos hijos e hijas de Dios, portadores de su naturaleza. Nosotros pasamos de muerte a vida. Nuestra identificación no es con un sistema religioso. Tenemos nuestra identificación en Cristo. Estamos identificados con Cristo. El Señor Jesucristo, cuando se humanó, Él se identificó con nosotros, los seres humanos. Tomó la forma humana, la esencia humana. Fue 100% humano, identificado de esa manera con nuestra naturaleza. Pero no solamente se identificó con nuestra naturaleza humana, sino que se identificó con nuestra naturaleza pecaminosa, porque Él fue hecho pecado por nosotros. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, se identificó con nosotros los seres humanos. Pero nosotros ahora estamos identificados con el Señor Jesucristo. Así como Cristo murió hace 2000 años en la cruz del Calvario, y no solo murió físicamente, sino que la muerte espiritual también se manifestó en Él. Nosotros estamos identificados en su muerte. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él resucitó de entre los muertos, nosotros resucitamos juntamente con Él. La Biblia dice que el Señor Jesucristo resucitado fue exaltado por el Padre, exaltado y entronizado. Él está sentado en el trono. En su exaltación, nosotros también fuimos exaltados. Es decir, nuestra identificación con el Señor Jesucristo en su muerte, en su resurrección, en su exaltación, es un hecho irrefutable. Es decir, no existen pruebas o argumentos que puedan contradecir esta gran verdad. La Biblia lo dice. La Biblia es la palabra de Dios. Dios no miente.
Si la palabra lo dice, así es. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Estamos identificados con Cristo en su muerte, en su resurrección, en su exaltación. La victoria del Señor Jesucristo es nuestra victoria. Él venció para que ustedes y yo, para que todos nosotros, los hijos de Dios, podamos vivir victoriosos aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo le propinó una derrota contundente a Satanás. Satanás fue vencido. El Señor Jesús venció al diablo de una vez y para siempre. La Biblia dice que Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. También la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 3, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para vencer. Su victoria es nuestra victoria. Cuando Él murió en la cruz, su cuerpo fue sepultado, pero su alma descendió a las partes más bajas de la tierra, es decir, al Seol, al infierno. Pero estando en el infierno, cuando Él pagó el castigo que nosotros merecíamos y satisfizo las demandas de la justicia de Dios, la muerte no pudo retener al Señor Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retenerlo. Cristo venció la muerte. Cristo venció a Satanás. El Señor Jesucristo quebrantó el poder de la muerte. La muerte no puede tener dominio sobre él, porque con su muerte Él murió al pecado una vez y para siempre. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 9 al 10, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. La muerte no tiene dominio sobre el Señor Jesucristo. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo derrotó a Satanás. Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. El Señor Jesucristo es el vencedor. Estando su alma en el infierno, llevando nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados al infierno y los dejó allí sepultados para liberarnos a nosotros del poder del pecado y de la muerte. Pero el alma del Señor no se quedó en el infierno, tampoco su cuerpo quedó en la sepultura. La supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El alma del Señor no se quedó en el infierno. Su alma resucitó, como resucitó también su cuerpo físico. La resurrección del Señor Jesucristo es el momento cuando el Padre le imparte su naturaleza nuevamente. Recordemos que cuando el Señor murió en la cruz, no murió Dios. La naturaleza divina en el Señor Jesucristo se había separado de Él por causa del pecado. Pero en la resurrección, cuando el Señor Jesucristo hubo satisfecho todas las demandas de la justicia divina, el Padre lo engendró. El Padre le impartió la vida, su vida, la vida Zoe. El Señor Jesucristo fue engendrado por el Padre en el reino de la vida. Y Él se constituye entonces en el primogénito de muchos hermanos. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los muchos hermanos somos nosotros, los creyentes en Cristo, hijos del mismo Padre, portadores de la naturaleza divina. Los muchos hermanos fuimos legalmente identificados con Él en su nuevo nacimiento. El primero en nacer de nuevo, en nacer en el reino de la vida, fue el Señor Jesucristo. Nosotros también nacimos de nuevo cuando creímos en el Señor Jesucristo. Cuando Él nació de nuevo, nos identificamos con Él en el nuevo nacimiento. Él pasó de muerte a vida. Nosotros también pasamos de muerte a vida. La Biblia dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Él fue el primer hombre nacido de la muerte espiritual a la vida eterna. Cristo fue el primero que experimentó el nuevo nacimiento. Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él será a mí hijo. Nosotros sabemos acerca de la preexistencia del Señor Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo no es un ser creado, Él es Dios. Pero cuando Él murió, murió como hombre. Y fue necesario que volviera a la vida. Cuando el Padre le impartió su naturaleza, su vida nuevamente, entonces se cumple Hebreos 1:5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. En Hechos capítulo 13, versículo 32 y 33, dice la palabra, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también de él en el Salmo 2,
mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se refiere a la resurrección del Señor Jesús, cuando recibe la vida del Padre, la vida Zoe, la vida eterna, y pasa de muerte a vida. Nos identificamos con Él en la nueva creación, porque Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Fuimos engendrados de la muerte a la vida. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando estábamos muertos en los pecados, el Padre nos resucitó juntamente con Cristo, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Esa es nuestra posición hoy. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo resucitado, fue exaltado hasta lo sumo. En su exaltación nosotros fuimos exaltados. El Señor Jesucristo resucitado se ganó un título, y el título es Rey de Reyes y Señor de Señores. Con la consumación de su obra redentora y su victoria en la cruz sobre todos los principados y potestades de las tinieblas, el Padre le dio un nombre, y es el nombre sobre todo nombre. El Señor Jesucristo venció. Él despojó a los principados y a las potestades. Él venció la muerte, venció a Satanás, venció al pecado, venció a los demonios. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios exaltó al Señor Jesucristo resucitado, lo exaltó hasta lo sumo. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. Sobre todo principado, potestad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. El Señor Jesucristo está sentado en el trono, reinando. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él está sentado en el trono del Padre. Efesios 1, 19 al 20. Dice que la supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Es allí donde el Señor recibe la investidura de la autoridad, de la suprema autoridad. El Padre una vez exalta al Señor Jesucristo
resucitado, le dio la investidura de la autoridad para regir en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el Señor de los cielos. Jesucristo es el Señor de la tierra. Él reina. Es la máxima autoridad. Él está sentado en el trono. Cuando el Señor Jesús se sentó en el trono a la diestra del Padre, no nos dejó en el abandono. Nosotros estamos identificados con Él. Donde Él está sentado, nosotros estamos sentados. Estamos sentados juntamente con Cristo en su trono. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esa es una posición de autoridad. Estamos sentados juntamente con Cristo. Porque fuimos engendrados por el Padre, tenemos la clase de la vida de Dios, la vida eterna, la vida Zoe. Pasamos de muerte a vida. No estamos desamparados y mucho menos olvidados por el Padre. Pertenecemos al reino de la vida, al reino de Dios. Estuvimos muertos, separados de Dios, en la misma condenación, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, son las palabras del Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es una realidad en nosotros. Desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y como el nuevo Señor de nuestras vidas, esta es una realidad. Pasamos de muerte a vida. El Padre nos arrebató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pertenecemos al reino de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos a arriba. Estamos sentados juntamente con Cristo en el trono. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Él nos hace partícipes de sus triunfos, de su victoria. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué representa eso para nosotros hoy? Que tenemos la autoridad delegada del Señor Jesucristo. Eso representa que tenemos autoridad sobre los demonios, sobre Satanás, que podemos gobernar el cielo desde la tierra. Sí, podemos gobernar el cielo desde la tierra. Cuando me refiero al cielo, me baso en Efesios capítulo 6, versículo 12, que habla de las regiones celestes. Es decir, nuestra atmósfera, donde están activados los poderes de las tinieblas,
Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo ese ejército de maldad, todos esos seres, espíritus malignos, demonios, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que operan en las regiones celestes o en la atmósfera, en el cielo, nosotros tenemos la autoridad, tenemos el poder y podemos ejercer dominio sobre esos poderes de las tinieblas. Porque estamos en Cristo, tenemos autoridad sobre todos nuestros enemigos. Porque estamos en Cristo, sentados juntamente con Él en el trono, podemos gobernar el cielo en el nombre del Señor Jesucristo. Resucitamos juntamente con Él. Somos la nueva creación. Podemos vivir la vida victoriosa. No tenemos por qué seguir viviendo bajo el sentimiento de culpa, condenación, pecado, temor ni derrota. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Ser cristiano no es ser un religioso. Ser cristiano es ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Ser la nueva creación en Cristo. Ser cristiano significa identificación con Cristo en su muerte, en su resurrección, en su glorificación, en su exaltación. Esto nos hace partícipes de su victoria. Como hijos de Dios, caminemos victoriosos en medio de las dificultades, de las tribulaciones a las que tengamos que enfrentar en el día a día. Dios lo hizo todo por usted y por mí. No tenemos por qué seguir viviendo bajo la esclavitud del temor, de la muerte, de la debilidad, de las enfermedades, de la pobreza. Comportémonos como lo que realmente somos, hijos de Dios, la nueva creación. Si hay alguien que aún no le ha entregado su vida al Señor Jesús, lo invito para que tome la decisión en este momento. No le ofrezco una religión, le estoy presentando la verdad en Cristo. Es lo que la palabra de Dios dice. Mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia en San Juan 1:12. Reciba a Cristo. Dé un paso de arrepentimiento. Entréguele su vida al Señor. Y comienza a disfrutar de la nueva vida. Si esa es su decisión, haga esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Padre, aquí estoy delante de ti, reconociendo que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento por la incredulidad. Señor Jesús, creo en tu muerte, creo en tu resurrección, creo en tu exaltación. Te acepto en mi corazón como el nuevo Señor de mi vida, como mi único Salvador. Señor Jesús, perdóname, lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Ven a mi corazón, Señor, en esta hora. Establece tu morada en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame para no apartarme del camino. Gracias, Padre. Espíritu Santo, lléname con tu santa presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén. Usted ahora es un hijo de Dios, créalo. Usted ha pasado de muerte a vida. Adquiera una Biblia, léala, practique la oración, asista a un lugar donde prediquen la palabra de Dios, donde usted pueda crecer en su fe. Si vive aquí en la ciudad de Bogotá, lo invitamos a participar de las reuniones en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Ahí aparecen en la pantalla los horarios. La dirección es calle 17A, número 3361. También en el norte de Bogotá, en el barrio El Contador, en la calle 135, número 17A39, allí también los esperamos. Deseo una feliz semana, que el Señor obre milagros en cada uno de ustedes y por supuesto en nuestras familias. En el nombre de Jesús, bendiciones. Te esperamos en la Célula PAI en casa. Qué bueno que podamos una vez más compartir esta célula virtual. Los miércoles a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube o en nuestra página en Facebook, Iglesia Cristiana PAI. Muy buenas noches, bienvenidos a esta célula virtual de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Conéctate con tu familia y amigos y aprendamos juntos la palabra de Dios.